Estamos. Bueno, a ver, ¿dónde habíamos quedado? Entonces, yo soy el doctor Rodríguez, voy a estar esta semana con ustedes. Avísenme si hay alguna interrupción. Lo estamos ayornando con la tecnología. Bueno, ¿no tuvieron problema de abrir el aula virtual? Viste ahí, no sé si me escuchan. ¿No No, tuvieron sí, problema? no hubo problemas. Después, el domingo ya pudimos entrar, ayer. Claro. No, yo les pido por favor, viste, que por lo menos me contesten de vez en cuando. ¿Por qué? Porque me dicen los otros docentes que hay muchos que dejan la foto, puede ser, o el nombre. Bueno, ustedes han de saber más que yo de eso. Y entonces es una de las formas de saber si estamos. Estoy haciendo la captura de pantalla también que me dijeron que haga, ¿sí? Para poder, no sé si controlar, porque ya son grandes, creo yo que no. Es medio tedioso decir que lo estamos controlando, pero es lo que me dicen. No, mira, no están todos presentes, por eso este, me piden que le haga eso, que le avise. Ya estoy haciendo las capturas, pero estamos en tiempo hace 6. Y a veces me cuesta un poco porque la tecnología a veces me supera. ¿Qué le va a hacer? Estábamos acostumbrados al docente nomás y todas esas cositas, y ahora es todo distinto. Bueno, pero parece que termina. Bueno, no tengan ningún problema en avisarme si está saliendo algo mal. ¿Eh? ¿La escuchan bien, no? Sí, Bueno, Doc, se escucha bien. bueno, perfecto. A ver, entonces la lista de los alumnos que me dio la doctora Ruth, que estuvo con usted, que ya tuvo la primera experiencia, este, lo dividió en 6 grupos, creo que son 6 grupos para trabajar. Esto más precisamente para trabajar en una modalidad: 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, 6 grupos, para modalidad estrategia, enseña a wiki, ¿sí? Entonces en la wiki es la wiki colaborativa, seleccionando para ir estudiando, viendo, leyendo el caso que se le pone en la wiki, de tal manera que van alzando los resultados al espacio de la wiki en el aula virtual. Cualquier cosa nos preguntan. Es muy interesante porque obliga, entre comillas, a que el docente esté viendo, si se puede llamar así, viendo cómo van evolucionando en el conocimiento ustedes. Entonces, eso es la wiki. Entonces, tenemos los 6 grupos eh, para ir trabajando. Bueno, muy bien. Hay algunos con nombres hoy conocidos ya. Por ejemplo, la primera, mira, Abeleo Lía Salomé. Hola Lía, ¿cómo estás? Hola, buen día, doctor. Bien, ¿usted? Bien, bien. Bueno, sí, tu foto, o no alzan foto. Digo yo, pregunto, pues yo estoy aprendiendo también. Acá hay uno que Eh, está en Paso a la Patria, Tarnowski, por Pasa ejemplo. que a no todos ¿Eh? nos deja, a no todos nos deja editar, digamos, poner la foto. El año Ah, pasado también pasó algo así. viste, no me dijeron. ¿Y quién no le deja editar? ¿La máquina o el programa? No sé, yo tenía y ahora ya no me aparece más. No, pues una vez es tu papá que no te deja que muestre tu cara, ¿viste? Bueno, No, no. bueno, no. ¿Sabes por qué le digo Lía y a través de Lía a todos ustedes? Porque tras que esto es despersonalizado, bueno, si por lo menos uno se ve la carita y podemos hablar, parece que fuera más real que virtual, ¿no es cierto?
Pero bueno, hay que adaptarse a esta modalidad porque es lo que tenemos ahora en pandemia. ¿Sí? Hay que ayornarse a la tecnología y hay que adaptarse a los tiempos que corren. Si no nos adaptamos, decía Mandela, nos va a ocurrir lo de los dinosaurios y vamos a desaparecer. ¿Sí? Entonces hay que tratar. Bueno, vamos a ver cómo nos va ahora en esta nueva etapa, donde el eje temático que vamos a desarrollar es el manejo clínico del dolor abdominal. No es una ocurrencia arbitraria y unívoca, sino el conjunto de los docentes decidimos, de los instructores, elegir temas para el último eslabón de su carrera que sea lo más práctico posible, y nos sorprendió la pandemia donde no podíamos hacer la presencialidad, que era muy importante. Pero de todos modos vamos a tratar, y estamos tratando y hemos logrado bastante, con bastante éxito, subsanar ese pequeño inconveniente que es no poder realizar todas las prácticas en vivo, ¿no es cierto? Y no poder relacionarse como nos gustaría a la mayoría por lo menos eso es lo que dicen ustedes, nos gustaría relacionarse con nuestro docente para conocerlo. Fíjense que yo no los conozco, lo encuentro por ahí, no sé quién es con el barbijo y no lo vi acá. Es una cosa muy, muy traumante para mí, sinceramente, le digo un trauma, porque sí, me dice, adiós doctor, que tal, como yo soy su alumno, y claro, ustedes me pueden reconocer, yo con el barbijo imposible reconocerlo. Bueno, entonces vamos a tratar el eje temático va a ser el manejo clínico del dolor abdominal. De tal manera que cuando terminemos esto, el viernes, ustedes sean capaces o han adquirido una competencia que es manejar clínicamente el paciente que consulta generalmente en la guardia por dolor intenso o no, pero de iniciación brusca y no crónico. Es un dolor agudo. ¿Sí? Nosotros, ¿y qué más podemos pedir como algo frecuente? Si desde nosotros chiquitos nos hemos ido, nos han llevado y ustedes habrán recibido en la guardia pacientes que vienen con algún tipo de dolor. El dolor es un signo, ¿sí? Perdón, es un síntoma que lleva a la consulta. Hay dos cosas que yo siempre digo, le lleva al médico, al paciente, el dolor, y el otro es un signo, que es la hemorragia. Pierde sangre o aparece sangre por algo, por algún lado, y van corriendo al médico. Entonces, un síntoma que es el dolor y un signo que es la hemorragia, son cosas muy frecuentes en la consulta del médico general. Estoy diciendo, vayan sabiendo bien del médico general. Acá todavía la especialidad no entra, ¿sí? Todo médico debe saber manejar, saber qué hacer y cómo hacer para manejar el dolor agudo. En este caso, vamos a hacer el dolor abdominal. Ahora vamos a ir a compartir la pantalla, a ver si nos sale. A ver, está permiso la de algunos problemitas como acá no está viendo. Que es el buen estudio del dolor abdominal. Doc Ah, no ahora está sí. compartiendo todavía. ¿Cómo? Que no está compartiendo todavía. Y ahí, yo acá lo tengo ya. ¿Por qué no? ¿Ustedes no ven la foto? ¿No? ¿Por qué No, no? Doc. Yo por lo menos no. No, Pero viste, acá está. A ver, puede ser acá, no, acá tiene que ser. Tiene que ser. ¿No? Sí. Se juega las pasadas por ahí, yo sé. No, tampoco. Se ha detenido la función de compartir. Mira lo que dice, se ha detenido la función de compartir pantalla porque la ventana compartida está cerrada. Shut the window. Open. ¿Cómo va a estar cerrada si está abierta? Compartir pantalla. Permítanme, voy a ver qué es lo que está pasando acá. Viste que alguna cosita
Ustedes si me quieren ayudar de ahí, escucho, ¿eh? Ningún problema. Creo, Doc, que tiene que abrir el Power sin presentarlo todavía. Y Y ahí eso vuelve al Zoom, pone compartir pantalla y después vuelve y selecciona el Power. es lo que estoy haciendo. Vamos a ver si sale. Pero ahora salí de... Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. se lo escucha. Acá está. Qué paciencia, ¿eh? Abrí, acá está. Ahí, acá sale mi pantalla, sale. ¿No sale ahí? No, no aparece nada, Doc. Compartir pantalla. Hasta la captura está acá y no está lo que quiero mostrarles. Doctor, si no sabe cómo enviar ese PowerPoint por No, WhatsApp, por esa si acaso. era una introducción nomás. Verá que acá está el caso clínico. Doctor, creo que tiene que entrar de nuevo al Zoom y desde el Zoom gestionar. Si usted tiene el Power abierto, no va a haber problema. ¿Cómo? Si yo Vuelva al tengo... Zoom, digamos, a la pantalla de Zoom. Esta es la pantalla de Zoom. Bueno, Esta que ahí tiene estoy... compartir pantalla en sí, verde. sí, en verde y es lo que aprieto. Compartir Y después pantalla. de ese tiene que elegir el Sí, Power que va a compartir y apretar el botón compartir. claro, pero eso es lo que nos aparece acá, lo que yo dejé abierto. Ah, ok. Claro, eso es lo que todos los otros están. La primera captura de pantalla, eso no lo voy a sacar. Pero por favor, O si no, Doc, cuando aprieta el botón verde que dice compartir pantalla en el Zoom, sí, vio que le abre una pestaña donde están todas las cositas que tiene abiertas. sí, sí, claro. Seleccione la primera opción que dice pantalla o que tiene como nuestras imágenes también así en chiquito. No, pero esa como vos me decís, no tengo. Pero vos sabés que no todo lo que yo digo te escucho. Bueno, no quiero decir una mala palabra, pero estamos en la academia. Pero vale esto, ¿no? Acá estoy. Bueno, ahí parece. ¿He hecho bien? ¿Están viendo? No, no, todavía no. No, entonces no sé, porque tengo ¿Qué Power es, compartir. Doc? ¿Qué ¿Eh? Power es? ¿Qué Power es? ¿Cómo se llama? No, no, dolor abdominal, no. Espera que me calmen un ratito, espera. Porque si no, si quiere, nosotros le compartimos el Power. Pero que eso que no sé los trámites que hay que hacer, casos clínicos. Acá yo tengo todo para abrir, pero no. 5, 6, manejo. Bueno. Mira, acá voy a abrir este, que es el segundo. Este es el número 4. Exacto. Que están acá, que me figuran, y los otros. Bueno, sí, ahí viene, ¿no es cierto? Ahí sí se ve. Sí, Doc, ahí se ve. Ahora, ¿qué hice? No sé, pero estaba haciendo exactamente igual. Bueno, largamos entonces el manejo del dolor abdominal. ¿Qué cosa importante es la actitud? ¿Viste? Que
nosotros tenemos que enseñar las comunicaciones comunicacionales y también actitudinal, es decir, la actitud. El médico tiene que ser y parecer. Le vamos a tratar de enseñar a ser médico, es decir, el lenguaje, el léxico médico, cuando hablamos entre nosotros, y el lenguaje común, como nos tenemos que manifestar o cómo nos tenemos que comunicar con el paciente, ¿sí? La importancia del tema es el dolor abdominal, es el síntoma más frecuente de la consulta, es lo que estábamos diciendo recién. Entonces, cuando uno entra imaginariamente entra al consultorio y encuentra una paciente o un paciente con esta actitud, tomándose el abdomen, ya casi semiológicamente ya estamos diciendo, tiene dolor en el abdomen, por la actitud, la expresión de la fascia dolorosa y por la actitud semidoblado, ¿no es cierto? Nos hace pensar. Puede ser cualquier otra cosa, pero lo vamos a enseñar lo más frecuente. En esta, así como está, ya podemos decir, mira, tiene dolor abdominal, vamos a ver qué pasa. Entonces, le quiero decir una cosa que es media tediosa, pero es muy necesaria, los algoritmos. El dolor abdominal. ¿Qué le pasa, señora? Me duele el abdomen. Bueno, acuérdense siempre por eso le puse este power, de ayuda a memoria. La forma de comienzo, ¿cómo comenzó el dolor? Tiene que ser en forma brusca, ¿sí? Es el dolor agudo, de eso estamos por hablar. ¿Cómo manejo yo la persona que nos llega a la guardia que recién comienza con un dolor o hace unas horas que comenzó con un dolor que a lo mejor antes no lo tuvo? Es decir, la forma de comienzo que vamos a estudiar es el dolor agudo. ¿Dónde está? Esto es otra cosa que le quiero recalcar. ¿Dónde está? Tranquilícese, señora. Dígame dónde comenzó el dolor. Me duele todo el abdomen. Es muy común que digan. No, entonces ustedes como médicos tienen que tratar en lo posible de decir, cálmense, dígame dónde comenzó. Acá en la boca del estómago. En la boca del estómago. Acuérdense que también el dolor abdominal de la cara anterior del abdomen puede venir de atrás, de la zona lumbar, cuando hay un cólico renal. Pero como está tan dolorida la parte anterior, entonces ella dice, me duele la panza, ¿sí? Y se señala la parte anterior. Pero para nosotros empezar a investigar bien finito el dolor, tenemos que tratar de decir de dónde comenzó, en qué zona comenzó. Tenemos que tener en mente el diagrama de los dibujos que nos mostraron en la facultad de la división topográfica del abdomen. Epigastrio, hipogastrio, hipocondrio, derecho, izquierdo, flanco, todas esas cosas. Bueno, ahí comenzó, ¿sí? El dolor, ¿dónde comenzó? Entonces, localización exacta dónde comenzó el dolor. En este caso, la boca al estómago, bueno, nosotros no vamos a poner la boca al estómago. Nosotros tenemos que poner algo que es académico. Entonces, se llama epigastrio. De tal manera que otros médicos entiendan, ¿sí? ¿Dónde comenzó el dolor? El carácter o tipo de dolor es, y sobre todo, yo le hago un paréntesis y le voy diciendo cómo se tiene que preguntar. Es decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué viene a la consulta? ¿Qué está sintiendo? Algunas de las cosas que ustedes van a practicar, cuando ustedes me dicen pare y yo paro y ustedes practican. ¿Cómo le puedo decir? Dígame cómo es el dolor, ¿me puede comparar con algo? Es así como que si estuviera retorciendo un trapo, es como que si le encaran, perdón, es como si le encaran, tratando de ayudarlo al paciente a que te diga qué tipo, porque qué importante que es el tipo de dolor. No es lo mismo un dolor cólico que un dolor gravativo, un dolor urente, todo tiene su significado. Y nosotros muchas veces perdemos un poquito el tiempo explicándole eso. ¿Por qué? Porque así comienza la consulta médica, que es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, ¿qué tan intenso es? Mire, nosotros los médicos le decimos una clasificación de 1 a 10. Ay, doctor, me duele tanto que ¿por qué no le pusieron 11, 12? Eso quiere decir la intensidad del 1 al 10. Obviamente es subjetivo. Muy ligado a la parte psíquica del paciente, la intensidad del dolor. Pero le va a decir 10, 9. ¿Por qué esa importancia? Porque le hicieron una medicación. Dígame después de esa medicación, ¿a cuánto bajó el dolor? ¿A cuánto disminuyó? ¿De 10? No, pero ahora sí me desapareció. No, pero me queda un poco de dolor. Bueno, un poco de dolor sería 1 o 2, pero no desapareció el dolor, ¿sí? Eso es la intensidad. Después, si es el aparato digestivo, si es la panza, si es el abdomen que se toma y que comenzó el dolor en el abdomen,
Es imperativo, pues, que nosotros lo primero que también tenemos que preguntar es si tuvo alguna relación con la ingesta de comida. Fue cuando estaba comiendo, cuántas horas después de la comida, con el estómago vacío, siempre con una relación, porque la sintomatología dolorosa que comienza después de la ingesta de comida también tiene importancia, el tipo de comida, ya sean las comidas gástricas o las comidas colecistokinéticas. Calmaba, señora, con alguna posición o con algún medicamento. Qué importante que es calmar el dolor con algún medicamento, porque puede enmascarar el cuadro. Preguntarle si se puede y tratar en lo posible de hacer la traducción médica. Así me hicieron una buscapina. No queda bien que yo como médico ponga buscapina, que es un nombre comercial. Seguramente voy a pedir metilbromurodiosina, ¿no es cierto?, que es la droga que se maneja mundialmente. Eso, por eso le digo, le estamos enseñando a ser médico. Dentro de pocos minutos ustedes van a estar escribiendo y va a ver cómo les cuesta estas cositas o preguntar, ¿sí? Se acompaña y después que hizo esa semiología, entonces, comienzo, localización, propagación. Me olvidé de decirle propagación. Dígame, el dolor quedó ahí en la boca del estómago. No, se me fue para su lado, suelen decir, ¿sí? Traducción acá, se fue para este lado y señala el hipocondrio derecho. Entonces yo voy a poner en la historia clínica el dolor de tipo cólico que se propaga al hipocondrio derecho. ¿Viste ahí? Ya está. Y al hombro interescapular. Casi me está diciendo ese tipo de dolor que le retuerce, que es un retortijón. Es muy probable que sea un cólico biliar. Fíjense que están haciendo un diagnóstico presuntivo ya con simplemente preguntar 2 o 3 cosas de dolor. Por eso que esta mañana le dijimos para ustedes el manejo del dolor abdominal. Yo tengo que aprender todos los cambios del auto y todas las luces que tiene y los botoncitos para poder salir a transitar con mi auto. Bueno, acá yo necesito saber todo lo que tiene, cómo es el dolor para poder. Y después que termino, solamente después que termino el dolor, ahí recién yo voy a pasar. Dígame, señora, ¿y qué otra cosa siente? ¿Qué otra? Ah, tuve vómito. Bueno, ahí para vómito. ¿Qué tipo de vómito? ¿Qué vomitó? ¿Qué características tiene el vómito? También se clasifican los vómitos. Vuelvo a la facultad y me enseñaron que el vómito puede ser gástrico, puede ser bilioso, puede ser forráceo, puede ser sanguíneo. ¿Sí? Todos esos son tipos de vómito. ¿Y qué más? La frecuencia. No es lo mismo un episodio de vómito que 3 o 4 o 5 las repercusiones hemodinámicas y del medio interno que tienen los vómitos incorrectibles. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más tuvo? Tuvo fiebre. Y uno dice, no, pero la verdad que no me tomé la temperatura. Pero bueno, tuvo chuchos, escalofríos, los otros sucedáneos de la fiebre. Ustedes le tienen que preguntar para ver si tuvo fiebre o no. Desvanecimiento o nubilación son todas cosas muy importantes. Chicos, si esto lo terminaron bien, lo otro es el otro complemento muy importante en la consulta médica, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se hace la consulta médica. Acá comenzamos por el médico. ¿Qué le pasa, señora? Me duele la barriga, me duele la panza. Bueno, muy bien, ese es el interrogatorio. Pero ahora le decimos, por favor, acuéstese en la camilla, le voy a revisar. Esto que yo estoy haciendo, córrase un poquito el pantalón, suba un poco la blusa, respire tranquilo. Señor, ponga su brazo al costado. Eso también es habilidad comunicacional. Nuestra profesión nos enseña esas cosas, las habilidades comunicacionales, como algo que tiene que ser imperativo. Lo aprendemos sobre la marcha. No, nadie nos lo enseñó, le estoy diciendo a nosotros, nadie nos enseñó, mira, se pregunta así o de esta manera. Detalle, descruce las piernas, por favor, está cruzado las piernas. No ponga sus brazos en la casa, póngalo al costado. Eso es habilidad comunicacional. Y cuando rindan el eco de chicos, nosotros vamos a estar controlando eso, ¿sí? Que esos son capítulos que no están escritos en el libro, ¿sí? Pero ustedes tienen que ser respetuosos con el paciente, con sus colegas, ¿sí? Demostrar constantemente el profesionalismo que se llama eso, ¿sí?
Entonces ahora, cuando yo termine esto, anoten todo esto, van y me dicen, ¿qué es profesionalismo? ¿Qué es esas cosas? Y yo les respondo. Ya estamos terminando. Entonces, acuéstese, por favor, le voy a revisar la panza, estoy hablando con el paciente, le voy a revisar la... Señor, avíseme cualquier cosa que siente molestia, esas cosas, ¿sabe? Y si es en el invierno, yo pongo las manos acá para ver si no está tan fría mis manos, o si no, voy desplegando las manos para calentar un poquito y le apoyo porque si no va a ser una defensa, ¿sí? Entonces, todos esos son pequeños detalles que los vamos mostrando así, bueno, con lo que se puede. Con el interrogatorio y el exhaustivo, el minucioso examen físico, ya tendremos la sospecha clínica y pasamos al otro paso que es perdón. Con el interrogatorio dice que se puede llegar al 90% de la sospecha clínica. ¿Qué es eso? Yo creo que tiene un cólico biliar. Yo creo que tiene una apendicitis aguda. Con el solo hecho de preguntar, por eso estamos acá. Manejo el dolor. Solo un buen interrogatorio, como me enseñaron en el internado, no dejé pasar nada del dolor, ya tenés, me parece que es una apendicitis aguda. Y más si lo veo entrar en el consultorio, medio gacho, cojeando, ¿sí? Tomándose el costado derecho, dígame, y un chico joven, dígame si no puede decir, es muy probable que sea una apendicitis aguda. Chicos, pueden errarle de aquí a la China, pero ustedes tienen que tener esa imagen, lo más frecuente, ¿sí? Entonces, con eso ya el 90% y después vamos a completar el otro porcentaje, lo va a dar la evolución clínica. Entonces, el examen clínico y el examen físico es importante, esto lo pasamos. Pero fíjense, doctor, me duele, o la enfermera le dice, doctora, venga, doctor, venga, que en la guardia tengo un paciente muy dolorido, pero venga urgente, ¿sí? Vayan pensando en este cuadro. De una investigación de 15.000 pacientes alrededor del mundo y sus alrededores, ¿no? Bueno, se concluyó que hay un DAI 45%. Bueno, pero ¿qué es eso? Recuerden, chicos, cuando se van al interior, tienen que saber el significado de las siglas, ustedes y sus interlocutores. Pero escuche, la enfermera tiene que saber que control de HTA quiere decir control de la presión arterial. ¿Viste? Ojo con eso. Yo le hice así sarcásticamente le puse el DAI. Quiere decir dolor abdominal inespecífico. Fíjense que de 100 pacientes, 45 consultan por un dolor insoportable, una teatralización, y terminan no teniendo nada. ¿Sí? Por la evolución, 45, y esto es a nivel mundial, estas son cifras estadísticas. Pero fíjense, de 100 pacientes que entraron, 25 son apendicitis agudas. 25 de 45 y 10 son colecistitis aguda. Dos enfermedades clínicas quirúrgicas, dos enfermedades que son responsabilidad nuestra de los docentes de la Facultad de Medicina, que ustedes dominen el dolor de estos dos cuadros, de la apendicitis aguda. ¿Y por qué? Porque es muy frecuente. Nadie dice, el doctor nos mostró una investigación de 100 pacientes, 25 que le duele la panza son apendicitis aguda y el otro colecistitis aguda. ¿Cómo no voy a tener la obligación de enseñarles a que sospechen clínicamente? ¿Sí? Bueno, entonces la sospecha clínica entonces se completa después con las otras cosas. Ahora vamos a ver esto, compartir la pantalla. Y ahora, ¿dónde está? Otra vez me fue de lo mismo. No, era esto. Era la anterior. Ahí se ve, Doc. Sí, sí, ahí se ve. No era esta. Hay otro anterior que yo hoy lo vi. Hoy lo vi que estaba por acá. Este no es. Viste, ya otra vez me está pasando lo mismo.
No, ¿viste? Repite otra vez. Ay, ay, ay. No, tampoco es. Bueno, eh, pero yo lo había visto recién acá, por favor. Bueno, entonces vamos a el dolor abdominal, entonces decíamos que era un síntoma. Es un síntoma muy común, muy frecuente y es transversal. Atraviesa tanto se presenta, que se llama transversal, atraviesa tanto las enfermedades clínicas como las enfermedades quirúrgicas. Como las enfermedades quirúrgicas, y bueno, entonces hasta llega a componer uno de los factores o determinantes de un síndrome, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de dolor, ¿sí?, y no tenemos precisado cuál es el origen del dolor, eso comienza a ser un síndrome, pasa a ser un síndrome. Cuando ese síndrome llega al diagnóstico, deja de ser síndrome para pasar a ser enfermedad. Es decir, que el síndrome del dolor abdominal es muy frecuente y atraviesa transversalmente las patologías clínicas y quirúrgicas. Obviamente nosotros vamos a dejar de lado las patologías clínicas que se presentan con dolor abdominal. El síndrome doloroso del abdomen vamos a dejarlo para pasar a los quirúrgicos. Bueno, entonces acá nos tenemos que imaginar, pero antes de eso les quiero decir otra cosa. El dolor de las patologías quirúrgicas más frecuentes lo van a encontrar en el aula virtual, que son las causas de dolor abdominal, como por ejemplo apendicitis aguda, colecitis aguda, una hernia. ¿Cuándo una hernia produce dolor? Cuando se complica. ¿Y cuáles son las complicaciones de la hernia? Las complicaciones de la hernia son el atascamiento y la estrangulación. La diverticulitis aguda, entonces, la pancreatitis aguda, por ejemplo, es un abdomen agudo clínico, ¿sí? Bueno, entonces siempre para comenzar a estudiar el síndrome doloroso que nos consulta el paciente, nosotros tenemos que empezar por esto, por dejar una impronta de cómo lo podemos, estoy tratando de ampliar esto desde el comienzo la diapositiva, pero bueno, ya es mucho pedir. ¿Se ve bien? Sí, Doc, se ve el power. ¿Sí? Bueno, nos imaginamos, yo y mi compañero, la guardia de emergencia a las 1:30 de la mañana. ¿Sí? Eso es para comenzar una brisa PD y escuchan el ulular de la sirena de la ambulancia que entra al sector. ¿Sí? Muy bien, entonces, el primer acto, destacar su presencia. Trate de calmarse, ¿qué le pasa? Es muy importante la impresión que da de seguridad, de tranquilidad al paciente dolorido, el médico, ¿sí? Entonces, el médico tiene que respetuosamente tratar de imponer, digamos, y su presencia para que alivie psicológicamente y pueda colaborar con ustedes, el paciente. El interrogatorio y la anamnesis obviamente es fundamental, ¿sí? Por dónde comenzó el dolor, todas esas cosas que ya vimos. El examen físico, que se observa detalladamente, empiezo a palpar en forma suave la primera maniobra de palpación es la del rastreo, ¿sí? Que con esa nosotros podemos percibir la temperatura, la humedad y la sensibilidad, ¿sí? Nada más que eso, con la mano del escultor, ¿sí? En forma así circunferencial, vamos suaves, ¿sí? Pero esto ya le digo, avise que cuando a lo mejor en una apendicitis aguda, cuando la mano del escultor pasa sobre la posibilidad derecha, es muy probable que te perciba dolor, ¿sí? No, mejor dicho, dolor, no sensibilidad, hay molesta, ¿sí? Porque el dolor va a venir después que hacemos la segunda maniobra, ¿sí? Que es la maniobra del tono muscular. Acá estábamos viendo los tegumentos, piel y celular subcutáneo. Ahora vamos a pasar a ver
a ver con los ojos, llevamos los dedos, a apreciar el tono muscular, el segundo plano, el músculo de los músculos del abdomen, con una maniobra de flexión metacarpofalángica suavecito y largando, suavecito y soltando, para ver si hay aumento del tono muscular o disminución. Pero para cuando hay un abdomen agudo, el abdomen agudo generalmente pone tenso, aumenta el tono muscular, ¿sí? Después sí vienen las maniobras ya específicas, las maniobras específicas que son características de la patología que está determinando. Por ejemplo, el punto de McBurney, la maniobra de Murphy, todas esas cosas que eso lo vamos a ir tratando de demostrar con el correr de la J. ¿Sí? Acá están los interrogantes. Puede ser un abdomen agudo, entonces ese dolor abdominal se transformó en un abdomen agudo. Pero el abdomen agudo puede ser clínico o quirúrgico. Entonces nosotros tenemos que discernir esa cuestión, ¿sí? ¿Es abdomen agudo médico o quirúrgico? Nosotros tenemos que estudiar los quirúrgicos. De los quirúrgicos, ¿cuál? Ahí tenemos los cuatro. Inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico. Ahí ya tengo que tener una sospecha clínica. Tengo que adoptar una conducta, internarlo, hacer las medidas generales, todas esas cositas que vamos a ir viendo. Esas son las causas frecuentes de abdomen agudo, que ya estamos entrando en el dolor abdominal, transformándose en el síndrome, que es abdomen agudo quirúrgico. Las causas, apendicitis aguda, todas, ¿sí? Y ahí está la bibliografía. Me aguantan un ratito, están golpeando puertas. Discúlpenme, ya ven. Bueno, hola, ¿me escuchan bien? Sí, Doc, se escucha. Bueno, hasta acá hemos recorrido el dolor abdominal, los objetivos académicos que queremos que ustedes sepan manejarse correctamente, idóneamente, inteligentemente con un paciente adulto, en este caso, que consulta por dolor. Patología quirúrgica de Mitchell es el clásico de la literatura que recomendamos. Ahí están. Perdón, esperen, les voy a mostrar. Este es un libro que escribimos nosotros para ustedes con la doctora Ruth. A ver si lo ven, ahí está. Y sobre todo, esta es la última edición porque estaba viendo que hay otra edición de la primera, segunda, que tiene el puente, un quirófano. Bueno, lo estoy mostrando más o menos. ¿Se alcanza a ver? Este es el compendio de cirugía básica del internado rotatorio de cirugía, ¿sí? Que lo pueden conseguir en la fotocopiar, o yo lo dejé. O también a veces los otros compañeros lo consiguieron bajar al aula virtual. Así que me avisan eso. De ahí también pueden, esto es lo que dice el compendio de cirugía básica. Entonces, llegamos hasta ahí y dolor abdominal. Escucho su comentario para después pasar al segundo acto. Yo escucho, no, por ahora no estoy escuchando nada. Imagínense, bueno, vamos a hacerlo práctico, ustedes me obligan a esto, ¿eh? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver, Burgos Valeria. Hola, Doc. Hola, Burgos Valeria. Vamos a salir de acá.
Burgos, Valeria? ¿Dónde está Burgos, Valeria? Ay, Acá, no sé. no sé. Ah, ya. Ah, pero qué chiquita que soy, ya venía a la facultad. Sí, Sí, pero qué, es un bebé, parece, bueno, casi querida. súper. Bien, vale, sí, no, vos por lo menos por eso, algunos me ponen un perro y yo les suelo decir, mire, yo veterinario no soy. Bueno, esa es la nueva forma de hacer medicina, la telemedicina. Entonces, bueno, eh, ¿entendiste decir qué dudas te queda del dolor abdominal contando tu experiencia en la guardia, por ejemplo? ¿Qué te quedó grabado de un paciente que vino con dolor abdominal y vos estuviste en una guardia? Cualquier cosa, todo vale. No, yo creo que, o sea, es como que en la teoría siempre parece más fácil ¿Viste? que Claro, después cuando uno se va a la práctica, porque uno eso. va pensando como que va a encontrar siempre todos los signos y los síntomas que tiene que encontrar para poder sospechar de una cosa o de otra y después no la encuentra y es como que, ¿qué hago ahora? No, no Claro. sé. Vale, decirme así, ¿no te acordaste? ¿Sabés por qué? Porque nosotros somos conscientes de que muchos de ustedes no van al hospital por un montón de razones y dentro de la principal, estos 2 años de pandemia. Qué tremendo lo que les pasó y lo que nos pasó a nosotros como docentes, pero lo importante es lo que les pasó a ustedes como estudiantes, donde hay una unas recomendaciones extremas, bueno, era la otra vez, para que ustedes puedan acceder al hospital. ¿Sí? Estamos muy preocupados por ello, porque no pueden, pero bueno, ¿viste algún paciente con dolor abdominal en la guardia? Así que breve, sí, 3, 4 palabras. Sí, una colecistitis aguda en el Hospital Llano, una chica joven era que vino, Espera, está bien, buenísimo, pero espera, no te mar- a ver dónde está Burgo Valeria. Vale, escúchame. Es decir, nosotros estamos manejando el dolor, tratando. Esa chica, entonces te doy un ejemplo. Se trataba de una paciente femenina de 25 años que consulta por dolor, ese quiero después de ese dolor abdominal. a ver, De fue eso, hace, ¿viste? claro, fue hace bastante, pero me acuerdo que era una chica, sí, no me acuerdo la edad, Sí, pero habrá tenido sí, 25 años ¿viste? aproximadamente. Eso, sí, está bien. Vino por dolor cólico en la zona, Exacto. bueno, en el abdomen, era como que ella no marcaba en un lugar específico. ¿Le marcaba ella? No, no, no marcaba, ella decía Ah, en toda la, pero tenía mucho dolor a la descompresión y bueno, habías venido con náuseas y vómitos y para cuando nosotros ya la vimos no tenía más. Y no era la primera vez que le dolía, ajá. aparentemente ella tenía antecedentes de haber tenido este tipo de dolor. Ah, viste, ahí están los antecedentes. Bien, vale, dale. Y bueno, y ahora venía y estaban decidiendo si la iban a operar o no, porque Ah, bueno, perfecto, Valeria. Valeria. Ahora, buenísimo. Ahora yo tengo que hacer una recomposición. Dice, la pregunta es, yo no sé qué tenía esa chica de 25 años, porque cuando vino, sí, Valeria me dijo que le dolía el abdomen. Por lo menos no me dijo que le duele el tórax o el brazo o la pierna, ¿no es cierto? Entonces, lo que ella vio y lo que consiguió del interrogatorio era que le dolía la panza. ¿Viste? Entonces no sabemos dónde comenzó. Ah, lo que sí dijo, no sé si dijo Valeria, pero si fue de iniciación brusca, ya estaba bien, comenzó el dolor, comenzó y lo terminó en el hospital. Ese es el dolor que necesitamos. Y ahí Valeria no nos sabe decir, no, yo no escuché si es de iniciación brusca, pero que vino al hospital y ella la atendió, digamos, si no importa, con dolor abdominal. Y ahí está la demostración de lo que nos podemos saber de que, porque fíjense que ya Valeria dice que le están por operar, pero yo no sé que lo van a operar. Y eso es lo que no debe pasar. Yo tengo que saber con el interrogatorio y el examen físico, y que me cuenta Valeria y va a decir, ah, sí tenía una cosa. Le hago, bueno, está bien Valeria, dice, a ver, ¿quién más puede ser? Algo como a ver, Chaparro, Campia, Claudia. Pues vamos a ver otro. Ah, Sol, fue mi alumna, estuvo Sol. Sol Fernández, hola, Sol. Hola, doctor. Perdón, Doc, Sí, acá estoy, estaba tratando de prender mi micrófono nomás. ¿quién sos? Chaparro Campias. Ah, no, pues yo te llamé. Sí, no está bien, todo estaba.
Chaparro cambia. No, sí, vi tu no, pero no. Yo creo que no te llamé, o te llamé. Bueno, las dos, ¿viste? Sol Fernández. Sí, Ah, doctor, se acá llama estoy. Sol y Chaparro Cambia. Bueno, vamos por Sol. Decime, Sol, en la guardia, sí, en el hospital, o ya le escuchaste a Valeria. Contame de tu experiencia de dolor abdominal. Bueno, en realidad a mí también la mayoría de los casos que vi, por lo menos Ajá. cuando estaba cursando cirugía, no sé si tanto en la guardia, pero que sí Ajá. hacíamos la reconstrucción después cuando hablábamos con la paciente de cómo ingresó la misma, también fueron Ah, la mayoría por colecistitis y agregando al interrogatorio de Vale, la mayoría de las pacientes lo relacionaban al dolor con una transgresión alimentaria de bien, ¿viste? colecistoquinéticos. ¿Viste? Y eso es en el interrogatorio. Es decir, vos le preguntás qué le hizo mal, qué sé yo, y le comenta, ¿viste? Eso es todavía parte del interrogatorio. Y ahí solo está diciendo, yo le agregaría lo que dice Valeria, que le dolía la panza, que comenzó después de la comida. Pero entonces, vamos, de dolor a dónde comenzó, no sabemos. ¿Sí? No sabemos. Sol, vos tampoco sabes de tu caso de colecistitis aguda, dónde comenzó el dolor. Sol dice que el dolor comenzó después de la comida. Ella sabrá qué tipo de comida, pero le atribuye el dolor. Sol, ¿qué otra cosa más dice recordar el dolor de tu paciente? Ese que vos decís Eh, colecistitis aguda, te tira a la que las pileta. pacientes, por lo general también cuando uno hace el interrogatorio al paciente le cuesta describir el tipo de dolor, pero en estos pacientes la Sí, mayoría los describe como un dolor de tipo cólico, que pero iniciaba ¿cómo así, dice? que era ¿Cómo te como- decía? ¿Cómo decía el dolor? Para que tus y la palabra que compañeros. más utilizaban eran como retorcijones, básicamente. Son, eso es lo que quiero que, porque acá, yo sé, pero yo quiero que todo el grupo que está mirando, que está escuchando, sepa. Sí, entonces, Sol, ¿cómo le preguntaste vos cómo era el dolor? Y parece que me retorcía. Entonces, Sol traduce eso diciendo, era un dolor de tipo cólico. Entonces, tenemos dos cosas. Era el abdomen que comenzó después de la comida, y la comida, Sol, ¿qué te dijo? ¿Qué comida era? Por lo general eran comidas pesadas y después y fritos más que nada. Y lo que le desencadenó el dolor era una fritura, una comida pesada. Exactamente. Bueno, Luego, o sea, todo básicamente sí. bien, bien, Sol, bien, Sol. Entonces tenemos, todavía no sabemos por dónde comenzó el dolor. Ni Sol, ni Valeria nos dijo comenzó por tal lado. ¿Viste? Bueno, pero Sol ya nos dijo que era una comida pesada que ya le venía a hacer. Entonces, eso se pone en la carpeta con antecedentes de aversión a la ingesta grasa. Quiere decir, eso lo estamos enseñando a hacer. ¿Cómo yo voy a escribir paciente? Entonces, comienza el dolor después de una copiosa comida colecistoquinética. Claro, esa colecistoquinética ya sé que es una comida grasa con alto contenido graso, sí, milanesa, huevo frito. Así yo le pregunté, ¿qué es lo que le hizo mal el huevo frito? Eso, ¿viste? Entonces, eh, yo no voy a poner un huevo frito, voy a poner una comida colecistoquinética, le desencadenó el dolor. El dolor era del tipo cólico, pero ¿por qué? Yo sé que porque la paciente me dice que era un retorcijón y en realidad es un retorcijón. Bueno, la paciente me dijo que era un retorcijón. Entonces, tradujo. ¿Para dónde se iba el dolor? Eso no sabemos, Sol. Y bueno, o sea, inicialmente por lo menos los pacientes que yo había visto lo Sí, 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 describían, o Sol. sea, lo hacían inicialmente como un dolor difuso, pero que luego, a medida que avanzaba el tiempo, sí se hacía exquisito en el hipocondrio derecho, básicamente. Bueno, eso es lo que nosotros decimos, Sol, ahí en el algoritmo ese, propagación del dolor. Entonces, no sabemos todavía dónde comenzó, pero el dolor se me iba para debajo de mi costilla, del lado derecho. Debajo de mi costilla quiere decir, yo no voy a poner, yo voy a poner, se propagó, el dolor cólico se propagó al hipocondrio derecho. ¿Viste? ¿Y a dónde más se le iba? Hay veces que te dicen me dolía hasta todo el hombro, a veces mi paleta. ¿Sí? Entonces, hacia la zona escapular del lado derecho. Al Eso es hombro, a la región propagación. lumbar. Eso. ¿Qué más? Bueno, no, Eh, vamos a darle, está bien, Sol, buenísimo tu colaboración. Chaparro cambia Claudia, van a decir que yo estoy, que solamente mujeres de ahí, Varón Colombo, Rita, por Luz y Fabricia, acá hay uno. Bueno, Chaparro cambia Claudia. ¿Qué nos decís, Claudia? Em,
A ver, creo que la experiencia más reciente que tuve fue un paciente de 53 años Ajá. que refería a dolor abdominal de tipo urente, o sea, él decía que le quemaba en... Urente, bien, urente, sí. Pero ¿cómo te Mm. dijo, vos Claudia, cómo Le te dolía la dijo? boca, le quemaba la boca al estómago. Escuchen bien lo que dice Claudia. Yo me confundo los nombres, ahora te van a decir, Claudia Evangelina. Claudia dice que las palabras del paciente, sí, se llama, se pone entre paréntesis, sí. Las palabras dice, era un dolor en la boca de mi estómago como que me ardía. Y sin Claro, embargo, sí, que le el quemaba. sol, eso que le quemaba, muy buena la traducción académica tuya. Eso lo que le quemaba es urente, buenísimo. Pero qué raro, ¿eh? Bueno, sí, urente. ¿Qué más te dijo? Bueno, ¿qué más te recordás del dolor? El paciente había tenido vómitos, según No, él pero refería, del dolor, ah, Claudia. no, era localizado, ¿A dónde? ¿En la eh, boca del estómago? claro, en epigastrio. Así en epigastrio, él te dijo la boca del estómago, ¿no? O yo no me estoy Sí, diciendo sí, eso. sí, sí, Ah, en bueno, la boca del bueno, estómago. ya le digo justamente porque estamos aprendiendo a hacer médicos. Estamos mezclando lo que dice el paciente y cómo tenemos con nosotros los médicos traducir lo que dice el paciente. Bueno, entonces una epigastralgia, pero dolor en el epigastrio de tipo urente. Bueno, ¿qué más? Del dolor. No se le iba para ningún lado, se acompañó de algo, no tomó nada, Eh, ¿te acordás? no, el paciente con respecto al dolor Ujú. no sentía dolor en otro sitio, o sea, no irradiaba, él solamente refería ahí el dolor, Oh, eh, y no había tomado analgésicos. bien, Sí, bien. sí, el paciente obviamente tenía cuadros de vómitos. Después se le sumó vómito. ¿Y qué averiguaste de los vómitos? ¿Escuchaste? Porque yo El le había vómito dicho, mm, era negro. uh, no, eh, sí, no está negro, ¿viste? Y yo quiero que que, escuchen bueno, eso no, ustedes. sí, el vómito era negro y escaso. Pero él te Era, dijo eso, ¿no? no, yo vi el vómito. Pero negro, Claudia, Negro, negro, sí, negro. No era negro, rojo negro oscuro, como Coca-Cola, negro, el vómito. sí. Bueno, no, viste, eso es medicina, ¿eh? Sí, un vómito negro, que es muy... Ahora, si vos me decís, la El materia paciente fecal era negra, sí, vomitó en una bolsa transparente y era sí. negro. Bueno, ahora nos va a decir que termina porque, viste, yo estoy confundido y tengo que decir, eso es medicina. Es decir, no es la que está en el libro, es lo que está contando Claudia. ¿Por qué digo negro? Porque dice, nosotros usamos mucho los colores, las formas, ¿no es cierto? La forma de una herida, el color de un vómito, por ejemplo, el color de la materia fecal. Si a mí me dice el paciente, mire doctor, yo estoy con diarrea negra, negra, maloliente, cosas, yo digo, eso es melena y es sangre Claro. diferida. Sí, la tengo clara. Pero ahora que me diga vomito y yo veo que es negro, pues yo médico le preguntaría, ¿tomaste algo? ¿Qué tomaste en ese momento? Bueno, el Porque paciente era un paciente alcohólico crónico de larga data. de larga data. Ya era su quinta vez que entraba a terapia intensiva. ¿Viste? Entonces, claro, ya, Entonces, ya, ya. Sí, sí, ahora sí estamos desconfiando. Dice que con el Inter muy probable que haya sido una varices esofágica que se pero claro, él entraba por el dolor sí, abdominal porque su vómito no le claro, molestaba. bien, Claudia, y ella recalca. No, nosotros estamos, usted me preguntó dolor abdominal, tiene razón, Claudia, pero fíjense, el paciente, muy bien, Claudia, y tomen eso como ejemplo. Claudia se preocupa por lo que le motivó la consulta al paciente. Ese motivo de consulta a lo mejor no es tan importante como que esté con una hematemesis, que esté con una hemorragia digestiva alta por una varice esofágica que está sangrando, por ejemplo. Pero él lo vino por eso. Pero Claudia estuvo muy bien, es decir, no, vino por el dolor y ya me parecía porque era un dolor evidente. Bueno, dijiste que era una colecistitis aguda. No, eso fue No, Valeria. no. Bueno, no, está perfecto. Buenísimo, felicitaciones. Felicitaciones. Las Y dos intervenciones. Sí, ¿qué más? bueno, obviamente cuando uno hace el interrogatorio,
sabe que el paciente es alcohólico de larga data, Bien, ya bien, lo bien. conocían en la terapia, ya era conocido por entrar y salir, evidentemente, para el Claro. médico terapista. Sí. Y, Sí. y bueno, y Esos son, ahí esos hicieron son, no le podían sí, hacer endoscopía todavía porque cuando entró el paciente, después de un rato, él estaba sentado y hablando, le molestaba el sí, dolor nomás. mira vos, Cuando sí, entró, empezó a hipotensarse. bien, bien, sí. Fíjense lo que están Transpiraba, escuchando, lo que están transpiraba y dijo que escuchando, estaba mareado. ¿y qué es eso? ¿Qué estaba teniendo entonces? Una hipotensión, una hemorragia, ¿Sí? Una descompensación hemodinámica, así, claro. en general, ¿viste? Ahora, si un paciente, ¿viste? Le decía yo, para ir matizando esto que es tan feo, esta virtualidad, pero para ir matizando, siempre digo yo, tenemos que aprender divirtiéndonos. A esos pacientes, nosotros en la guardia del Hospital Cabral, de venido hoy al Instituto de Cardiología, ahí estaba el hospital, y venían los amantes del vino, y eso le decían, esos minchucas, pues eso salían a la noche solamente para chupar. Ya lo conocíamos, así que venía con un cuadro de hemorragia digestiva, todo era el interrogatorio y en los antecedentes, como bien está contando Claudio. Qué importante es el médico en ese contexto, ¿sí? Sabía que chupaba y que tomaba todas esas cosas ahí en la guardia se dice, está con su cuadro íntegro, seguramente ningún estudio hasta que lo veían a él y decían, no, este seguro que es una complicación de su hepatopatía crónica tipo LEMEC, seguramente. Bueno, Claro, el tema es muy que bien. cuando al paciente se lo estabilizó y se le hizo la endoscopía, Eh, no era una varice, ajá, era ajá. una Una úlcera gastritis erosiva, erosiva claro. sangrante. Bueno, Eh, muy bien. que Sí, no es pero una sola úlcera, sino que como que tenía, no, son varias, un petequeado, así como, claro, sí, 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 sí. Sí, yo le exactamente. suelo Por eso comprar, era como que, negro, o sea, sí, la sangre tenía tiempo de oxidarse y por eso era el sí, color del sí, sí, vómito. sí, sí, sí. Bien, bien, muy bien. Pero esto demuestra, a mí me puso en duda cuando me dijo el vómito negro. Claro, sí, persiste, porque en definitiva la melena no es nada más que la sangre roja que va recorriendo todo el intestino, se va oxidando y sale negra, ¿sí? Pero esto evidentemente habrá tenido un pilorismo, un síndrome pilórico, retuvo de tal manera que se transforma en hematina ácida, que es la melena que se presenta, pero al defecar. En este caso, ¿cómo es? Claudia nos dice, no, mire, doctor, que porque vómitos negros yo lo voy a incorporar, porque Claudia lo vio. Yo siempre que vi complicaciones fueron vómitos rojos, rojo oscuro, rojo vermellón, como usted lo vio, pero la variante de rojo, no de negro, ¿sí? Por ejemplo, el té negro, dicen, no, el té no es negro, el té es marrón. ¿Sí? No, Bueno, estoy 100% segura que era como sí, Coca-Cola. pero Claudia, vos estás diciendo cómo no te vamos a creer, lógico, al contrario, nos está dando una magistral clase de práctico. Es decir, yo vi y nos está contando y lo que amamos la medicina nos imaginamos lo que habrá sido ver ese caso y que vos decís que cómo terminó con una gastritis erosiva sangrante. Buenísimo. Obviamente eso ya no es un abdomen agudo, ¿viste? De los agudos. A lo mejor es un abdomen agudo, pero clínico. Nosotros estamos Ujú. abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Bien, Claro, pero felicitaciones. si llegaba a ser Bien. una varice, doctor, había que operar o no. Bueno, no, ese ya es tratamiento, no es el objetivo de esto, pero sí se le evalúa porque se puede hacer una endoscopía intrahemorrágica, ¿sí? Y Ujú. si no se puede, hoy en día se puede poner clips, todas esas cosas, tratar de coaptar, pero en el caso de una hemorragia, si era esofágica, el esófago, si era una gastritis hemorrágica sangrante, es de tratamiento médico, Ah, ¿sí? Es de está. tratamiento médico y expectante, ¿sí? Sí, eso está bien, nos apartamos del tema, pero que Claudia, que conste en acta que Claudia nos desvió a ese lado, pero bien, si esto es una gastritis aguda hemorrágica, ¿sí? Nos vamos a entrar a sacarle todo el estómago, hacer una gastrectomía total o una gastrectomía subtotal. Es una cirugía de emergencia. No, hay que tratar de hacer primero el tratamiento médico y tenemos parámetros. Si esa hemorragia digestiva no utiliza más de 2 o 3 unidades de sangre por día, está. Y otra cosa es que esté activo, ¿sí? Que esté activo Claro.
el sangrado. Si es activo, ¿cómo te das cuenta? Porque sigue bajando la presión y entonces sí, tiene que... Es decir, Ujú. para que sea claro, la evolución de esa hemorragia digestiva es la que me va a hacer, en última instancia, hacer una Manejo cirugía de quirúrgico, emergencia. claro. Obviamente con la... ¿sí? Pero en principio, una hemorragia digestiva tiene que tratar de hacerse el tratamiento médico. Y después, si era una úlcera o varices esofágicas, entrar a hacer el tratamiento definitivo, pero ya con el paciente compensado. Ok, Buenísimo el caso para casos clínicos, ¿sí? Acá estamos hablando del dolor abdominal, ¿sí? Pero fíjense qué importante que es, solamente con el interrogatorio se habló de un montón de patologías que me gusta porque evidentemente estudiaron y vieron eso. Muy bien. ¿Dónde estamos y dónde tenemos el tema? Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Hay alguien más que quiere comentar algún caso? El dolor abdominal. Y tocó el tema Claudia y Valeria. Valeria, el dolor abdominal de Valeria era un dolor abdominal, agudo, de comienzo agudo, pero que terminó en una colecistitis aguda. ¿Sí, Valeria? Sí, así fue. Bueno, entonces esa colecistitis aguda está dentro del cuadro que yo les puse como causa de abdomen agudo, ¿sí? Y dentro del abdomen agudo, el abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué quiere decir un abdomen agudo quirúrgico? A diferencia del clínico, es que se termina el paciente operando, ¿sí? Antes de la externación, ¿sí? El abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo quirúrgico, entonces, es un síndrome que es muy importante que el médico sepa. Pero entonces, eh, el conocimiento que tienen que adquirir tiene que ser lo más estricto posible, porque hay abdomen agudo de distintos tipos, como ahora vamos a ver, y hay uno que es urgente y hay otro que es emergente y el otro que se puede diferir, ¿sí? Pero es muy difícil diferir un abdomen agudo quirúrgico, siempre se termina operando antes de que se externe el paciente. Pero sí, entonces, vamos a ver si ahora, ya vimos, no, esta es la captura de pantalla de ustedes, pero mira lo que me muestra. Ay, ay, ay. ¿Esto lo ven? No todavía. No todavía. No, no hay caso. No. Bueno, bueno, estaba para ver, bueno. La verdad que si ustedes me dieron el transitorio de dolor abdominal 5, me falta el 6, yo lo tengo acá a lo que quiero mostrar, pero no me sale. Es horrible esto. Bueno, es como si me lo hubiera puesto hoy temprano a todo abierto acá para que no me ocurra esto, igual lo ocurre.
Aguarden un ratito. Bueno, una le tenía que pegar, ¿no? Bueno, esta ahí está. Entonces, eh, el abdomen agudo. Discúlpenme. Bueno, entonces, ¿me escuchan bien? Sí, Doc. Bueno, gracias. Entonces, llega el paciente pues, dolorido, como vimos en las primeras diapositivas, tomándose de la panza, del epigastrio, y nosotros con el interrogatorio y con el examen físico tuvimos que haber recordado temas de clínica quirúrgica, Dentro de eso la apendicitis aguda, la colecistitis aguda. Si nosotros, ahí estando, decimos, no, mirá, Claudia, le dice a Sol, mirá, tenemos un abdomen agudo, le dice, Sol le va a preguntar, ¿qué abdomen agudo? No, no, mirá, que para mí es quirúrgico, ¿sí? Alguien de ustedes que quiera anotarse, me puede decir, y después yo le digo, me puede decir cómo ustedes pueden saber cuándo se transforma un abdomen agudo en quirúrgico. Un abdomen agudo que llega y dice, no, no, esto es un abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué encuentran? ¿Dónde? ¿Qué le dicen? ¿Eh? Nosotros estamos analizando el tema del dolor. Hay un abdomen agudo que por el dolor te puedo decir, este es un abdomen agudo quirúrgico. ¿Se entiende la pregunta? Cecilia Villalba. Hola, Doc. Hola. Por ejemplo, en caso de un paciente que presenta dolor abdominal agudo y nos refiere que presenta mayor dolor o mayor defensa, por así decirlo, en la parte de la fosa ilíaca derecha, por ejemplo. ¿O no sería eso un caso? Sí, sí, sí. El dolor, y ahí ya le está diciendo, pero con ese interrogatorio vos no estás segura todavía, pero sí, de la fosa ilíaca derecha, pensá que, ¿qué haces? Ahí va a estar la respuesta, Cecilia. Está bien lo que vos decís. Un chico que viene, doctora Cecilia, mire, me duele acá a este lado, y me comenzó acá en la boca del estómago, y ahora me duele acá. Vos mirá, el dolor le comenzó en el epigastrio, después se fue a la fosa ilíaca derecha. Decime si ya no tenés una idea, una sospecha clínica, ¿sí? Sí, doctor. Pensaría también en el interrogatorio. Ahí está, el interrogatorio eso nomás, así. Ahora, ¿cómo vas a decir? Ya le vas a decir a tu compañera, al que está ahí abajo, Leonardo Espíndola. ¿Está Leonardo? Sí, doctor, acá estoy. Bueno, Cecilia, decirle ¿cómo es? A Leonardo, si él está de acuerdo, te va a decir que sí o que no, o te va a decir algo más. Mirá, Leonardo, yo creo que esta es una apendicitis aguda, porque comenzó con dolor en la boca del estómago y resulta que ahora el estómago, el dolor, como habían dicho en el internado, se propagó hacia la fosa ilíaca derecha. Y yo creo que es quirúrgico. Puede ser una apendicitis aguda. Entonces, ¿qué encontraste vos para decirle que es quirúrgico? También que es positivo el signo de Murphy. Bueno, espera, ahí está. Vamos de nuevo, volvemos para atrás. Ceci, entonces vos le decís, Leonardo, mirá, Leonardo se llama Leonardo, este paciente tiene, ya, le contaste el interrogatorio, ahora pasaste al examen físico, y en el examen físico le decía a Leonardo, mirá, por esto yo te digo que es un abdomen agudo quirúrgico, decile. Muy difícil la pregunta. Leonardo, contestá vos, a ver qué. Es decir, déjame ver, Cecilia, lo que vos decís. Le duele la fosa ilíaca derecha y yo no sé si es una tiflitis, que es clínico, o es una apendicitis aguda. Esperá, Cecilia. Leonardo, ¿qué haces vos? ¿Cómo se lo presentaría el paciente, digamos?
No, entonces no me entienden la pregunta. Métanse en la Creo que no, escena. ¿Eh? ¿No? creo que no No se- entiendo la pregunta. Claro, no, porque no es una pregunta de examen. Para que esto sea práctico, tenemos que estar siempre conscientes de que no estamos en el libro. Si yo tengo un paciente, Ceci, que vamos a decir, que le dolía el abdomen, el tema era dolor abdominal, ¿sí? El tema era dolor, mirá todo lo que sea para explicarlo. Qué difícil de preguntar. Es decir, le duele el abdomen. Ese dolor abdominal que bajó a la fosa ilíaca derecha, no es término, que propagó la fosa ilíaca derecha, y es un chico joven, yo desconfío, por eso que puede ser una apendicitis aguda con toda razón, eso es sospecha clínica, me va a decir que hasta ahí no entendía. Resulta que después, esa es la sospecha clínica con el interrogatorio. ¿Qué, ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Le tengo que hacer el examen físico. Y en el examen físico yo encuentro una cosa que dice, viste, este era un abdomen agudo doloroso que ahora es un abdomen agudo quirúrgico. ¿Por qué? Decime, no, yo creo que es muy fácil la pregunta. ¿Qué opinan Leonardo y Cecilia? ¿Presenta signo de Barney positivo? ¿Viste? Ahí está. ¿Signo de qué? Barney. No, de Barney. De McBurney. ¿Y vos qué decís? ¿Viste? Mire, yo hago mal la pregunta, pero usted me decía, yo no sabía, ¿viste? Pero ustedes son muy injustos conmigo. Yo hago mal la pregunta y usted me responde recontra mal. No lo doy nemecio. Sin embargo, Leonardo dice, ¿qué dijiste, Leonardo? El signo de McBurney. ¿Viste? Sumado a Entonces, eso también puede ser la cronología de Murphy positivo, digamos, y empezó siendo un dolor generalizado y con el pasar de las horas se fue focalizando en fosa ilíaca derecha. Claro, y a eso le sumas otra cosa. Entonces viste que son tiranos, ¿no? Ustedes, ¿viste? Mira, estamos todos, yo siempre digo, ya somos prácticamente colegas, entonces tenemos que tratar de ir distendiendo, no tan la rigidez, el protocolo del profesor, ¿sí? Por eso yo le estoy diciendo así. Entonces, cuando ustedes me dicen no le entendimos la pregunta, pero son prácticamente colegas. Vos tenés un cuadro de dolor abdominal localizado en la fosa ilíaca derecha y un chico joven, ustedes saben el grupo etario, y que camina medio cojeando así, y se toma. Yo lo que primero tengo que pensar es lo más frecuente. Si yo escucho galopes, voy a pensar que son caballos. Pero resulta que abro la ventana y veo que son cebras, ¿sí? Pero eran galopes. Entonces yo tengo que pensar lo más frecuente. Y por eso es que no entiendo por qué no entienden la pregunta. A esa sintomatología breve que me contó Cecilia, yo me voy y la acuesto y le tengo el McBurney, ¿viste? Porque yo me digo el Burney, ¿viste? Y no lo entendí, porque por ahí me dijo Murphy. ¿Me dijiste Murphy, no, Cecilia? Sí, me había equivocado, doctor. ¿Viste? Claro, reconoce, pero está perfecto. Nosotros, Cecilia y Leonardo, que me están escuchando y todo el resto, tenemos que aprender en estos momentos de nuestros errores. Porque en nuestros errores acá no pasa absolutamente nada. Nos matamos risa, texto, no pasa, no muere nadie. ¿Sí? Y estamos aprendiendo de nuestros errores. Cecilia dijo bien clarito, yo no le entendí al doctor la pregunta, pero ella tampoco me dijo lo correcto. Me dijo la maniobra de Murphy o Murphy. Y Murphy, otra enfermedad, que también es quirúrgica. ¿Se entiende? Entonces, cuando Leonardo dice McBurney, ahí está. Entonces, fíjate lo fácil que era mi pregunta, era para sacar 10 y recibirse a nadie. Este paciente que viene con una cronología de Murphy, que bien lo dijo Leonardo, y la cronología de Murphy es interrogatorio. ¿Qué dice el interrogatorio? Me dolía la boca del estómago y después me bajó hasta el lado. Y le señala la posibilidad que eres. Y me duele a veces la pierna también, en realidad el muslo, la parte interna. Hacia ahí se propaga el dolor. ¿De qué enfermedad? De la apendicitis aguda. Ya sé que me van a decir, pero puede ser cualquier otra cosa. Sí, puede ser cualquier otra cosa, obviamente. Pero nosotros tenemos que enseñar lo frecuente. Entonces, si vos decís, dice Leonardo, una apendicitis aguda, por lo que vos me decís, la cronología de Murphy, pero venid te muestro, mirá, y decime, Cecilia, ¿dónde está el punto de McBurney? Es una línea imaginaria que se arma entre el ombligo y la cresta ilíaca. ¿Está bien, Leonardo, ese punto?
eh, una línea imaginaria que va del ombligo a la espina ilíaca anterior superior, en la unión del tercio externo con 2 tercios internos. ¿Viste? ¿Viste que hay, viste? Yo no quiero ser malo en la película, claro, es decir, las definiciones son definiciones, los conceptos son conceptos, ¿sí? Es la unión, es una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior derecha, en la unión del tercio interno con el tercio externo, del tercio medio con el tercio externo, ahí está el punto de McGurk. Y es una maniobra, a ver, ahí está, a ver, ahí está. Es una maniobra unidigital o bidigital. Yo aprieto, ¡ay! Ese punto, McGurk positivo. Y eso es parte del examen físico, y ahí me está diciendo, guarda, como decimos todo, guarda, mirá que puede ser quirúrgico esto, ¿no? Entonces le hago otra maniobra, ¿sí? Levante la pierna, uy, me duele, esa es la maniobra del zoo, ¿viste? A ver, y mirá, miren, ponen la mano en la fosa ilíaca derecha y están diciendo despacito, están hablando con, ¿y de cuándo más o menos tenés esto? Y soltás así, ¿viste? Mirá, ahí, esta es la maniobra. Mirá, ahí voy, mientras estoy hablando con el paciente para distraerlo. Y en un determinado momento suelto la mano. Y ahí dice, ¡ay! Esa es una reacción peritoneal. Y ese es el signo de Bloomberg. ¿Sí? No un síntoma, es un signo, es una maniobra. Entonces le dice Cecilia a Leonardo, ¿viste que te dije? Era quirúrgico. ¿Por qué? Porque tiene signos de reacción peritoneal. ¿Qué les parece este razonamiento? Le vamos a preguntar a D'Amico Guido. D'Amico Guido. ¿Vieron? Esto es lo que me preocupa. Es lo que preocupa a mis colegas también. De la Vega, Santiago Benjamín. Hola, doctor. Sí. Hola. Bueno, nos tache, avísenle a D'Amico que, no sé, le ponemos presente, ausente, ¿viste? Bueno, por ahí se... Bueno. De la Vega, Santiago. Santiago, ¿qué te pareció esto? Decime lo que escuchaste. Desde el dolor abdominal, ¿es importante el interrogatorio, el examen físico? Sí, bueno, con lo que dijeron nuestros compañeros, creo que podíamos identificar a un apendicitis, digamos, con todos los signos y la cronología de Murphy. Claro. Muy bien. Entonces, dice Santiago, esto es lo que es interactivo. Fíjense si estamos reunidos en un salón y podemos charlar así, sentados, qué sé yo, tomando mate, ¿sí? Por ejemplo, estaríamos aprendiendo de otra manera. Pero no importa. Todos tenemos que hacer el esfuerzo. Yo me imagino cómo es este muchacho, mi colega Santiago Benjamín de la Vega, y entonces estoy hablando con él. Y dice que sí, que puede con el interrogatorio del examen físico decir que es un abdomen y se va a tener que operar, ¿sí? Pero también, yo le voy a preguntar la última a Santiago. Santi, ya te decía, ¿no? Santiago. Sí, doctor. Bueno, Santiago, decime, vos decís que es una apendicitis aguda, que el dolor ese abdominal, dice un abdomen agudo quirúrgico, ¿no es cierto? Dentro del abdomen agudo quirúrgico, ¿qué tipo de abdomen agudo quirúrgico es? Ahora me van a entender. Vos le llamás al cirujano, doctor, vamos a hacerlo práctico, esto es un práctico. Doctor Rodríguez, venga, que tengo a las 3 de la mañana. Bueno, pero yo te pregunto, Santiago, ¿qué abdomen agudo tenés? ¿Y un abdomen agudo quirúrgico inflamatorio? Ahí me mató. Bien, ahí me levanto y me voy, ¿sí? Me voy, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un abdomen agudo quirúrgico inflamatorio, ¿está? Muy bien, felicitaciones. No, ojalá, una vez. Acá hay otro Dulce, no sé, corregime, Rocío, Madeleine, ojalá que esté pues tan difícil el apellido que quiero decir. Rocío Marín, Tommy Troy, Juan Ignacio, Pingo Leonardo. Ahí está, sí, pues, no, vos ya probaste. Muy bien. Fernández Sol, sí, Fernández Sol. Fernández Libres Lucas.
A ver dónde estás. Hola, Doc, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Yo te entonces, ahí ya apareciste. Bueno, Lucas, siguiendo el hilo de la conversación, ¿resulta práctico, Lucas? Sí, Doc, sí. Sí, Lucas. Porque sí, te quiero decir que estás aprendiendo, estamos haciendo alguna cosa en conclusión, esto es un poquito que no estamos. Lucas, no sé, vos escuchaste el abdominal de tus compañeros, de cómo llegaron. Y Santiago estuvo muy bien llamado, me parece que el cirujano de urgencia, por ejemplo, a Lucas, son las 3 que vos me llamás por un abdomen agudo quirúrgico, que no es inflamatorio. ¿Qué otro me llamaría? ¿Se entiende, Lucas? Ya que me dijeron que no se entiende, me preguntan. Sí, se entiende. Me pregunta qué otro tipo de abdomen agudo podría Claro, ser. claro, ya no, viste, Santiago, creo que es lo práctico. Yo soy el cirujano, ustedes son los que van a hacer para mañana, o ya lo habrán hecho. Le llaman al cirujano y le va a decir al otro lado. ¿Qué abdomen agudo tenés? Santiago, me va a frente. Me dijo, es un abdomen agudo quirúrgico con apendicitis aguda, chautiplasma. Listo. Ese es inflamatorio, sí, inflamatorio. ¿Qué otro tipo de abdomen agudo? ¿Podría ser un abdomen agudo traumático? Bueno, mira, pon el dedo allá. Los abdomen agudos traumáticos, si bien son abdomen agudos, pero están subclasificados. El abdomen traumático, el abdomen agudo neoplásico, ¿sí? Y el retroperitoneal están como aparte. ¿Por qué? Porque son una mezcla de los otros, ¿sí? De los otros. No quiero, si ya tengo traumático, decime un abdomen agudo traumático. Y, por ejemplo, podría ser una rotura esplénica. ¿Viste? Una rotura. Ahí sí, yo le pregunto, pero dame acá, vos me estás llamando por un abdomen agudo traumático, pero sí, se tuvo un traumatismo. Pero si puedes confiar, Lucas, que tuvo una rotura, entonces es un abdomen agudo. Hemorrágico. Ah, viste, ahí te liquidaste. No, ahí me liquidaste vos. Eso, es un hemorrágico. Sí, Lucas, ojalá que tenés chance. Sí. Entonces, yo me estaba para acostar, Lucas me dijo, no, mire, doctor, traumático, pero del traumático, él me dijo que era un hemorrágico, ¿sí? Entonces, muy bien. Ya tenemos dos tipos de abdomen agudo hemorrágico y abdomen agudo inflamatorio, ¿sí? Ahora le vamos a seguir. Sol, ¿tenés abdomen agudo? Ah, no, tenías un inflamatorio, era tuyo. A ver quién más. Sarjeta Marilina. Hola, doctor. Hola. ¿Puede ser abdomen obstructivo? Bien, el abdomen agudo obstructivo. Entonces yo les voy a hacer el chat, ¿sí? El abdomen agudo obstructivo, el abdomen agudo inflamatorio y el abdomen agudo. Ya tenemos 3. ¿Marilina o no? Sí, Marilina. Sí, Marilina. A ver, te veo, no veo a Marilina. ¿No estás, Marilina? No tenés foto. No tengo foto, tengo problemas de la cámara. No importa. Yo soy así nomás. Yo quiero estar como futuro colega. Bueno, gracias. Bueno, no, porque sí, trato de no ser docente, de no ser divulgado, no, cuando tenemos miedo, cuando tenemos vergüenza, no aprendemos. ¿Sí? Bueno, tú, Marilina, dijiste que, abdomen agudo, a ver, muy bien, Marilina, vamos por el 10. Es decir, me llamás y me decís, doctor Rodríguez, venga, que te estoy buscando, bueno, eso no va a decir, venga, doctor, que tenemos en la guardia un abdomen agudo. Marilina, ¿y qué abdomen agudo, qué tenés de objetivo? ¿Cómo sería la presentación clínica del paciente? No, vos me decís, ¿cuándo son médicos? Yo digo al otro lado, sí, doctor, venga que tengo un abdomen agudo obstructivo. ¿Vos le podría decir eso a un cirujano? Y depende del contexto en que se presenta el paciente, sí. Ahí está lo que no quiero. Ahí está. Pero ustedes con la determinación de llamar a una interconsulta tienen que estar medianamente informados, sabiendo que sí, que estoy llamando a un médico para que me haga una mano, pero le tengo que ser preciso. Es obstructivo, pero obstructivo, ¿qué es lo más frecuente? ¿Sí? ¿Y las bridas puede ser? Bueno, para las bridas, ahí está. ¿Cómo saber que una brida? Vamos a seguir llamando con un nombre también, que es José María, Riva. José María. Viva. Vamos a hacer, no, Liva, pero María, no estaba olvidando. María Abeleo. Sí, acá está ahí. Bueno, entonces vos tenés ya vos que sabés que hay un abdomen agudo de tipo obstructivo, ¿no es cierto? Obstructivo, sí, y yo te pregunto qué abdomen agudo obstructivo tenés, qué es lo más frecuente, qué causa el abdomen agudo obstructivo. Porque Marilina me llamó y me dijo de un abdomen agudo obstructivo, me supo decir qué tipo de abdomen agudo obstructivo. ¿Qué? ¿Cuál es acá? Bueno, acá se me ocurre un fecaloma, pero no sé. Bueno, ella dice un fecaloma. Y ahora que me acuerdo, Marilina dijo una brida, ¿sí?
Chicos, el fecaloma es relativamente, antes era más frecuente, lo que dice el libro. No hay cosa que es más frecuente de la pena en agudo obstructivo. Por eso esto es que qué lástima que no están un montón de eso, como me decía. ¿Quién habla? Puede ser una hernia. Una hernia. ¿Quién habla? Leonardo. Pero, No, perdón. ¿Quién habla? Yo, doctor. Leonardo Espíndola. Leonardo está bien, está perfecto. Pero ya es la segunda vez que participa. Y a mí me dicen todos, Mario, fíjate que no van a dar todo. Entonces, ¿viste? Esto me preocupa. A ver, yo quiero que todos tengamos las mismas oportunidades. Acá lo llamé a José María. Bueno, entonces Leonardo, perdóname, ¿qué dijiste? Exactamente, Leonardo, vuelta otra vez a la palestra diciendo cosas, está bien, hay que felicitarlo, hay que verlo. Al que no sabe y que estudia, hay que machacarlo. Pero al que sabe y estudia y participa, hay que felicitarlo. Leonardo es la segunda vez que participa y participa bien. Diciendo que lo más frecuente es una hernia. ¿Leonardo? Sí, doctor. Bueno, a ver, no conforme con eso te digo, pero tengo del lado del teléfono. Pero Leonardo, una hernia no es una urgencia. ¿Qué me digo? Sí, está estrangulado. Ah, ¿viste? Entonces, dale, contestame. Es una hernia estrangulada. ¿Y dónde está la hernia? Depende, puede ser en la región inguinal o en la región medular. Por eso le digo, chicos, hasta que bueno, esta es una modalidad, esta es una modalidad de enseñanza actual a sus nietos, a dominar sus hijos que van a dominar. Esto es una simulación, esto es un simulacro de bomberos para arriba y de los guiadores de los hay simulados. Esto es una simulación, tiene que ser más penetrante, no tan débil. Una sola, yo soy, claro, te digo, vos sos un ejemplo ahí, que todos los otros que hablaron, Lía, Malvina, todos, por lo menos yo tengo que cuando otra vez, no importa lo que dices, por favor, no importa. Si aprendes sobre los errores, yo también, nadie nació sabiendo, y los errores hay que hacer daño. Libro, original, tú puedes decir, en tu experiencia, sí, o si no, lo que trae el libro. Yo venía de inguinal. Pero sí, correcto. Entonces, correcto. Yo tengo sido de un abdomen agudo. Yo sé que es quirúrgico. ¿Es quirúrgico? Sí, doctor, es quirúrgico. Sí, ya no te voy a preguntar. Pero, es un abdomen agudo quirúrgico. ¿Y qué obstrucción que tiene? Una brida, me dijo alguien. Eso es muy difícil de hacer diagnóstico. El de brida, y el de vía puede ser un fecaloma, con una radiografía solucionable. Pero, Leonardo, y lo más frecuente es la hernia complicada. ¿Con qué? Con una estrangulación, con un atascamiento o una estrangulación. Buenísimo el práctico. Es para que, no para sembrar rencor y todas esas pavadas. No. Si tenemos que ponernos en el del alumno que está tratando de aprender todo lo que puede, pues mañana va a estar en la palestra, ¿sí? Y en la palestra es legal, hay muchas cosas que no te van a dar por el de 2 horas, médico de 2 días. Entonces, esa es mi preocupación, no hay otra cosa, no hay ninguna para nada. ¿Viste? Bueno, entonces estuvo muy bien una hernia complicada. ¿Y por qué? Pero no. A ver, le voy a preguntar a Lía. Bien, pero Lía, ¿por qué vos? No, pero vos te estás loca. No, tu paciente, ¿no? Bueno, pero Lía, te pregunto, tengo fe en vos, ¿por qué es una urgencia la hernia? Y lo que dijo hoy Lucas Gottlieb, que estaba sangrando, obviamente, eso es una emergencia, ¿sí? Y ahora, ¿por qué me decís ya que la hernia que tiene el paciente de Leonardo es una urgencia? Porque tiene riesgo de estrangulamiento y compromiso vascular. Eso, y entonces, ¿qué idea, qué te enseñó la facultad de por qué es una hernia? Sí, porque ya me dijiste, una complicación de una hernia es quirúrgica. Atascamiento, estrangulación, pero ¿por qué? ¿No lo puedo operar dentro de 3-4 días? No, porque tiene riesgo, como le dije, de estrangulamiento, compromiso vascular y también del Bien, Lía. Y eso, todo lo que está diciendo Lía es cierto, pero le falta la otra partecita del médico. Entonces, si es pero ¿en cuántas horas? ¿No hay algunas horas mientras le preparamos? ¿Es una emergencia o una urgencia esto? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. La verdad, no sé bien, pero creería que tiene que ser bastante rápido por el riesgo de infarto del intestino. Perfecto, viste, esa es la respuesta.
esa es la respuesta sincera, sencilla que dice Lía. La verdad que no sé, y estoy para eso, para aprender. De nosotros que tenemos experiencia se llama eso. Los conocimientos y la experiencia. Entonces, ¿cómo yo no le voy a decir, no, Lía, ¿sabes lo que pasa? Que hay determinadas horas para que una cirugía sea urgente y la otra sea emergente o la otra sea diferente. Una emergencia no respeta horas. La emergencia es ya. Sí, hay que operarlo ya. Llévenlo al quirófano, pónganlo en suelo, agrúpenlo, que este tiene una ruptura esplénica, el paciente de Gottlieb, de Lucas, llévenlo al quirófano. Muy bien, esa es una emergencia. Pero una hernia estrangulada no le puedo decir, mira, ¿qué está sangrando? ¿Se perforó? No puede. ¿Por qué? Porque la facultad te dice que la mayoría de las complicaciones ocurren entre 6 a 8 horas. Entonces, una hernia que se complica a la entrada del sol tiene que ser antes de salir del sol, entre 6 a 8 horas, menos en que salgan en 6 meses. ¿Sí? Bueno, entonces, esos son conceptos que si quiere tomarlo, le va a servir toda la vida. ¿Sí? Yo estoy seguro, entonces me llamaron, me dice, Leonardo me dice, mire, tengo un abdomen agudo obstructivo y es por una hernia inguinal estrangulada, creo que sabe por qué, doctor, que ya está llevando a 8 horas, entonces digo, la escucha, dice, va a tener un problema, y como dijo Lía, ¿sí? Esa es la razón de mi enseñanza así práctica. Bueno, pare de sufrir, dice la propaganda. A ver, estoy sufriendo con esto. Ahí está. Entonces, este informe, estamos hablando de la abdomen agudo quirúrgico, ya está tranquilo, tira, nervioso. Es un síntoma de alto dolor, instalación brusca, acompañado de síntomas y signos físicos característicos. Después ya viene la alteración de tránsito intestinal y ya tiene repercusión sobre el estado general y culpable usted. ¿Por qué tiene la repercusión no operaron antes? Bueno, seguimos. La importancia de todo médico general debe tener un conocimiento claro, criterio, ¿sí? Pero el énfasis. Clasificación primero, abdomen agudo médico. Vamos para el costado. Vamos a hablar del abdomen agudo quirúrgico. Adelante. Ante un paciente con dolor abdominal intenso de iniciación, lo primero que tiene que hacer es médico o quirúrgico. Si la presunción es que se trata de un abdomen agudo quirúrgico, lo que estamos diciendo recién, lo estamos haciendo práctico. ¿Qué tipo de teléfono? ¿Sí? ¿Qué tipo de abdomen agudo quirúrgico? ¿Qué tipo de abdomen agudo? Inflamatorio. Espina, dije obstructivo, y el dijo obstructivo. Creo que es obstructivo. Perforativo nos dijeron, entonces le llamamos perforativo y hemorrágico que dijo Lucas. ¿Viste? Ahí tenés los 5 básicos. Inflamatorio, ¿cuál es más frecuente? Una apendicitis aguda. ¿Sí? Que dijeron Lucas, no quiero apendicitis aguda. No, y alguien que dijo que tenía una colecistitis aguda, ese también es un inflamatorio. Creo que fue Sol. Una colecistitis aguda era tuyo, ¿no? Fue Sol. No sé qué hora. No, doctor, acá estoy, pero me cuesta ahí tirar el micrófono. Sí, era una colecistitis. Ay, no, que Sol, así no, por las dos, para que sepa que sigo en el... Sí, no, viste, los más, uno se antes, si están todos juntos en una aula, sé que saltó por la ventana, otro se fue, no sé, entonces uno se queda tan saltado cuando dicen, no me echando, se aburrieron, saltaron a la... Bueno, no, sigo escuchando, pero a todos cuesta un poco entenderlo. Sí, está bien, lógico, sí. Bueno, entonces, el Sol también tenía la colecistitis aguda. Entonces, esos dos, lo de Sol y lo de Valeria, eran inflamatorios. Obstructivo, perforativo, me debe el tema de eso. El hemorrágico, que lo que es una pista. El vascular, no olvidé el vascular, eso es más raro, ya muy difícil diagnóstico clínico. Es el vascular troncoso o la acción de un vaso, en forma estándar, así, lo más común, más frecuente, yo únicamente veré y tuve 2 infartos intestino mesentéricos. ¿Sí? El infarto intestino mesentérico es vascular, ¿sí? Otros son hemorrágicos. Si tiene el vaso, por ejemplo. Dolor del Fino, que es el ex profesor nuestro, que estuvo diciendo, como todos nuestros maestros, él me dijo de un estrangulante. Y hay un apéndice, un ovario con un perico muy consciente que se ve, cuando hay apéndices epiploicos, lo que están por el colon, se tuerce, se doblan, se son los estrangulantes. Pero, y ahí le viene la respuesta a alguien que me dijo traumático, creo que Lucas. Lucas, sí, tú, en realidad era traumático, pero terminó siendo un abdomen agudo. Es también un neoplásico, un cáncer de colon izquierdo, colon transverso izquierdo, que es en virola y termina siendo una obstrucción. ¿Sí? Neoplásico, ¿sí? Bueno, yo peritoneal tumoral también. Bueno, muy bien. Cuando de consulta, el dolor, vómito, alteraciones del tono muscular, alteraciones del tránsito intestinal, según el tipo, ¿sí?
Y eso son lo que es para esto, recuerden, la característica del dolor. ¿Por qué? Digo esto porque mañana va a comenzar en el mismo aula virtual está la wiki. La wiki es un tema de un abdomen agudo quirúrgico que ustedes lo quieren resolver. Después, los primeros informes del primer grupo de Aveledo, por ejemplo, el grupo 2 de que comienza con Sol, el grupo 3 que comienza con formación, todo eso ustedes atribuyen. Nosotros hacemos consulta y interrogatorio, y el grupo 2 hace examen físico, todo sí, y así me van elevando a la aula, ¿sí? La wiki, el tema y todo. ¿Alguna pregunta aquí? Acá tienen para mirar la wiki. Entonces, bueno, no quiero decir se puede hacer porque va a decir no es crítico. Mi objetivo crítico es que ustedes sepan manejar clínicamente un paciente con dolor abdominal, con examen físico y cuestiones complementarias que vamos a hacer wiki específico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, yo tengo una duda. ¿Dónde ubicamos esa wiki? Porque Sí, una parte ahí entra en la wiki de un redondito con una lapicera, bonito. Bueno, violeta, con esa wiki. Y ahí hay una parte, dice la introducción y dice editar, ahí en editar hacer clic y te aparece donde vos querés escribir. Ahora que yo por mi parte, cuando entro a eso, me aparece error, o sea, como que no puedo entrar. Bueno, probá y avísame, porque es facilísimo. Dice, no puedes ver esta página, más información sobre este error. Ahora yo le doy otra vez. Bueno, estamos saliendo, entonces, cualquier cosa me llaman, estamos para estar en comunicación, así como estamos. Chau. Chau, muchas gracias. No, me avisan, dicen que ningún problema, me dicen, yo cambio la forma de, no hay drama. Esta es una productiva, amigo. Chau. Bueno, muchas gracias. Chau. Hasta luego.